tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en la que, como todos los lunes, conversamos con los doctores Cairo Amador y Humberto Áviles, haciendo un tanteo acerca del estado de nuestro planeta, según las noticias publicadas, las no publicadas durante estos últimos días. Buenos días. ¿Terminan de ponerse de acuerdo? Sí, no, sí. En lo accesorio y en lo fundamental, ahí vamos. Van 24 días de cierre en el gobierno de los Estados Unidos, de cierre parcial en el gobierno de los Estados Unidos ante la, digamos, posiciones cerradas que tiene, por un lado, el presidente Trump en cuanto a que le aprueben en el presupuesto lo referente al muro, mientras los demócratas dicen que esa no es la solución para la crisis migratoria. Además, de acuerdo a lo que Cairo ha dicho ya varias veces aquí en el programa y ha mostrado con números aquí en el programa, la migración en los Estados Unidos no es hacia adentro, es una migración hacia afuera principalmente, es decir, gente que está saliendo de los Estados Unidos principalmente, más que mexicanos, más que los que están entrando. Pero ¿y para qué quieren otro muro? Si el principal muro es Donald Trump, como dijo alguien la semana pasada. Creo que el Jorge Ramos preparó un reportaje que se titula así. El muro es Trump. Y hay otros muros que ha hecho por todos lados. Pero lo importante es que esto ha sobredimensionado una crisis que comienza con el muro a una que cuestiona la presidencia de los Estados Unidos y que la implica ya no solo como efecto o con efectos de lo que pasó en la campaña presidencial con los rusos, lo implica a él personalmente con la Unión Soviética. Y eso es otro, ese es otro muñeco, ¿verdad? Pero bueno, antes de llegar a eso, mirá cómo lo que él sostiene, ¿verdad? Porque él dice de que fue con la Nancy Pelucci, ¿verdad? Y a hablar con Schumacher y demás sobre el asunto del muro y le dijo algo al impeachment, ¿verdad? Entonces la señora le dice, no, ahorita no estamos hablando del impeachment. Entonces en su conferencia de prensa dice, claro, ¿cómo le dije yo a Nancy, en este caso que son brothers, ¿verdad? Vas a promover un impeachment contra el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos en su historia. El problema es que se lo cree. Ese es el problema. No es que lo diga, sino que además se lo cree. De manera que ya tenés ahí un enorme problema. El segundo es, hombre, cada vez más las razones alrededor del muro no es la inmigración total, como en un principio intentó serlo matizada. Ahora es llanamente los criminales, los drogos, el narcotráfico, los asesinos y los terroristas, ¿verdad? Sí, porque no va a confesar los intereses mercantilistas que presumimos, yo presumo que personales de él, pues. O sea, habría que ver si en su cartera empresarial de magnate. ¿Cómo está con los aceros? Los negocios que tiene de acero, que va a ser el elemento fundamental, el material fundamental del tan cacareado muro, o de concreto armado, no sé, pues, algún otro material. Dice la señora Huckabee, que es la portavoz, ¿verdad?, de que, entre otras cosas, es por el tema del terrorismo, ¿verdad? Él quiere, de alguna manera, impactar a toda la sociedad, que esto es necesario, porque es una forma de acabar con el terrorismo. Pero justamente sobre ese tema, es decir, el tema de la seguridad de los Estados Unidos y el tema de la seguridad en su frontera sur especialmente, lo que le han replicado es que la solución no es un muro, la solución es una reforma migratoria y la solución es mejorar las condiciones de trabajo de los servicios migratorios o de los servicios guardafronteras de los Estados Unidos para poder controlar mejor el tema de... Y se lo han dicho de todas las formas, había y por haber, y él insiste en que la solución es muro. Y muro de acero, además. Pero lo que te estaba diciendo con los terroristas, ¿verdad?,
Dice la señora Jacob el tema de los terroristas para los aspectos que ya hemos mencionado, pero de repente sale otro y le dice, miren, del Homeland Security, ¿verdad? Hemos capturado este año aproximadamente a 4.000, no necesariamente terroristas, pero gente que pudo haber estado incluida en las listas. El 95% de ellos viene por los aeropuertos. Y dentro de ese 5% restante, la mayor parte viene por la frontera de Canadá. Entonces nada tiene que ver con el muro propuesto. Además, si uno repasa los actos terroristas de los 2 últimos años, quedándonos cortos, te vas a dar cuenta que los principales terroristas, porque esto es terrorismo y criminalidad autóctona, han sido norteamericanos promedio. Eso los que agarran un fusil y empiezan a matar a gente o entran en un aula de clase y disparan. Psicópatas de diferentes signos y motivación, ¿no? Pero, bueno. Que se nos lleva a un tema que no hemos abordado, porque el tema de la salud mental en Estados Unidos es un tema totalmente amplio y complejo. Empezando por la salud presidencial, pues, mental del presidente de los Estados Unidos. Es que, a ver, a mí me tocó estar en Estados Unidos para una gran nevada, más o menos para esta época, en enero. Y la forma en cómo se maneja la población, de acuerdo a lo que a través de los medios de comunicación se orienta, es impresionante. Es decir, vos te imaginás la Quinta Avenida de Nueva York a las 10 de la mañana, totalmente vacía, no había mayor cantidad de vehículos, es decir, circulaban algunos vehículos, pero no como circulan normalmente, porque se había estado orientando desde el día anterior que la gente no saliera de las casas, a menos que fuera estrictamente necesario, y que en los trabajos, bueno, se iba a aguantar por el tema de la nevada. Pero la Quinta Avenida estaba vacía, es decir, a ese nivel de impacto. Entonces, vos venís y traspolás eso para otro tipo de mensajes de seguridad nacional, mensajes de que estamos siendo atacados, que somos víctimas del terrorismo y demás. Es decir, la gente realmente recibe esos mensajes y cree en esos mensajes que le están llegando. Yo supongo que Donald Trump es víctima de estos mismos mensajes, y él se la cree totalmente, se la cree que es el terrorismo que viene de Centroamérica, a través de gente que lleva en sus trapos, porque lo que llevan son trapos, al final de cuentas no son maletas, son atajos de ropa que pudieron llevar, que llevan qué sé yo qué cosas, pues, no sé. Sí, pero eso es como la opinión pública y la opinión publicada salvando todas las distancias. Una cosa es que él crea, que Trump crea eso, y otra cosa es que le convenga creerlo. Es que las dos, es que a mí me parece que las dos. De acuerdo a sus intereses crematísticos. Y si coinciden las dos cosas, pues razón de más. Sí. Y especialmente una tercera cosa que coincide ahí, que es la necesidad de que su empresa metalúrgica sea alimentada. Pues. Bueno, pero sí es que ese es el sustrato de esa discusión. Subirlo un poquito más. Cuando lo subes un poquito más, mirás dos cosas. Por un lado, mirás una cantidad de desempleo bastante fuerte. Y mirás que todo esto está incidiendo en un decrecimiento económico para el primer trimestre de este año, que es crucial. Tercero, mirás que a Trump se le están dividiendo incluso sus propias bases, ya no solamente de la representatividad política del partido en el poder político, sino también sus bases en las ciudades y en el campo, ¿verdad? Y ese es otro problema, que cada vez adquiere mayor importancia porque ya tenés el 20, ya estás joteando el 20, y el 20 son las reelecciones. Ya por el lado de los demócratas están calentando, están haciendo su ejercicio de calentamiento Elizabeth Warren, por ejemplo, y otros, ¿verdad? Ya de alguna manera empezó todo esto. Y eso va en detrimento no tanto de Trump como del Partido Republicano. Y tenés otra expresión todavía más alta, que es que el problema de Trump con sus elecciones y la investigación Mueller, los mismos republicanos, Graham y otros más, están diciendo a qué hora vienen esos benditos resultados. ¿Va?
Sí, no, porque ahora lo que más está gravitando sobre los benditos resultados a los que acabas de referirte es el involucramiento de Trump con intereses económicos financieros en Rusia. ¿Ya? De doble forma. De doble forma, no solamente comercialmente, pues se hablaba de la construcción de la torre Trump en Moscú y que allí, a cambio de algunos privilegios como inversionista extranjero en Rusia, se le garantizaba un lofo, un penthouse a Putin. Una serie de y eso lo dijo Cohen, el abogado de él. Ni más ni menos. ¿Ya? A cambio de ver reducida sensiblemente su condena. Y esto último que lo está vinculando a él personalmente, viene de Manafort, que ya está preso, condenado, y ya se le bajó un poco la pena y quiere bajarla más todavía. Sí. ¿Ah? En cualquiera de los casos, el punto es ¿dónde se está clamando por el bendito informe Mueller? Que termine y que diga lo que tiene que decir. Y en medio de todo eso, Giuliani, que es ahora el abogado de Trump, dice, bueno, cualquiera que sea el informe, fíjate que en términos constitucionales, además, que es ridículo. Cualquiera que sea el informe, hombre, nos tiene que dar a nosotros, o sea, al Poder Ejecutivo, es un informe contra el Poder Ejecutivo, pero nos tiene que dar al Poder Ejecutivo para que nosotros lo corrijamos. Lo dice Giuliani. Y eso lo dice Giuliani. Sí. Exalcalde de Nueva York. Por supuesto, el hombre que estaba de alcalde en el 9/11. Sí. ¿Ah? Y se pretendía ser presidente, además. Hubo este fin de semana una cantidad de publicaciones que involucraban al presidente Trump o revelaban que el presidente Trump había sido investigado en el 2017, si no me equivoco, por trabajar con los rusos. Y así se lo preguntaron los periodistas este lunes por la mañana. Por trabajar con los rusos. La respuesta fue una respuesta bien grosera, no me sigas preguntando sobre eso, que eso ni siquiera tiene sentido, le contestó a un periodista, pero insistieron y dio otras explicaciones él. Y entre las explicaciones que dio es que se trata de un informe producido por una policía corrupta. Dijo que el FBI era una policía corrupta, o había policías corruptos en el FBI. Y además el decadente New York Times, ¿verdad? Las noticias que apareció sobre todo eso. El decadente New York Times, así comenzó hablando del New York Times. Pero en medio de esto, acordate de que se supone que hubo una investigación interna, espontánea casi, sin ninguna misión con el Senado ni nada, por parte del FBI, cuando él corrió a Comey. ¿Ah? Uh-huh. Y cuando despidió a Comey, dice, y lo dice bien, que Comey era detestado por todos lados, como en efecto lo era. Si fue Comey quien de alguna manera le dio el toque final a Hillary Clinton cuando 2 semanas antes reporta sobre su... Sí. Los famosos correos electrónicos. Fue Comey. ¿Ah? Fue Comey quien fue elogiado por eso por Trump. Y fue Comey quien fue corrido por Trump posteriormente. Y fue Comey quien se lanzó el primer libro sobre Trump. Y Comey, según Trump, es el principal policía corrupto que tenía el FBI, o el principal agente corrupto que tenía el FBI. Sí. Ahora, todo esto además cobra interés con el segundo libro, porque ya son como 4, de los buenos que se han publicado contra Trump, que lo publicó el periodista Bob Woodward, que se llama Miedo. ¿Ah? Uh-huh. Y que te relata cómo los generales, entre otras cosas, McMaster y Mattis, le quitaban los papeles de su escritorio y se lo ponían abajo para que no tuviera decisiones comprometidas en ese momento, ¿verdad? Para tratar de ganar tiempo, etc. Ahora resulta que de todos los generales, Flint, McMaster, Kelly y Mattis, todos están afuera. Sí. Y si a eso le agregas opiniones de generales prestigiosos que no están afuera o ya están retirados, como McChrystal o como el que estuvo en Irak, que fue jefe de la CIA, y el que fue el comandante del puesto sur, todos ellos hablan. McChrystal dice, por ejemplo, yo no podría trabajar con ese tipo, ¿verdad?
y el que te estoy diciendo, que se me olvida el nombre ahorita, que lo corrieron de la CIA por una biografía que le estaba haciendo una señora, que fue el general máximo en Irak, que con la reorganización de la milicia chiita, etcétera, me voy a acordar. El caso es que entonces dentro de ese submundo de los más poderosos de Estados Unidos, que es el militar, con los militares más connotados que ha dado ese país en los últimos 20 años, ninguno quiere saber nada de él. En una situación en que él, como presidente, es el que más ha aportado a través del presupuesto, ha inducido a mayores aumentos de gastos de defensa a favor del Pero es que es ahí donde deberían de, si cabe, ¿verdad? Es que es muy difícil. Deberían de brotar, como casi por generación espontánea, investigaciones como las del FBI, para ver qué proporción de intereses financieros, comerciales, mercantiles en definitiva, tiene Donald Trump en el complejo militar industrial, a propósito de las inversiones o de los aspectos presupuestarios armamentistas. Petraeus, el general Petraeus, sí. Bueno, entonces, habida cuenta de todo eso, Estados Unidos está de cara a una descomposición interna bastante fuerte, a una polarización política cada vez más extrema, a un desgaste en términos de su imagen en el exterior. Porque además, vamos a ver más tarde los problemas que ahorita tiene incluso con su decisión de Siria, que ya la cambió. Y generó también, y está generando también problemas con Turquía especialmente. ¿Verdad? Y empieza a amenazar de la manera que empezaba a hacerlo, pues, ¿no? De manera que y en medio de todo eso, ¿verdad? Especialmente en Siria, hombre, quienes están de alguna manera avanzando son los que están hablando menos. Los rusos y los iraníes. ¿Sería justo decir que donde el presidente Trump toca se arma el caos? Digamos que podrían haber excepciones. Muy pocas. Pero si no caos, por lo menos un desorden claro, con los aliados, con los potenciales enemigos, con la comunidad interna de su propio partido, con su propio país, con sus vecinos. Evidentemente es un hombre que produce ruido. Así que la metáfora más clara sobre el comportamiento errático de Trump y su disque pensamiento político es su peinado. Fijémonos en el peinado. En cuanto va para atrás es un recoveco y vuelve. En cuanto va para adelante da la vuelta. Es verdad, alguien hizo un estudio psicológico de esa vaina. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta edición de Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus de Estados Unidos. Nos vamos a Europa y empezamos por el hermano mayor de Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, yo diría que es la madrastra, pero la madrastra. Si se me permite la expresión. Yo leía en una revista, en una Times, hace muchos años, una Times de los 70 habrá sido, entonces tenían una caricatura en la portada donde aparecía en pañales Estados Unidos, lo único que es bastante más grande que Gran Bretaña o que Inglaterra, que era supuestamente quien le estaba llamando la atención. Entonces desde abajo le llamaba, es decir, desde abajo, porque era una cosa así, Estados Unidos así, Inglaterra de este tamaño, entonces Inglaterra la hacía así. Entonces el padre regaña al hijo, decía la. Pero bueno, lo que está pasando a propósito de la cabeza visible de la presunta madrastra norteamericana, o de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, a doña Theresa May es que está en un callejón con 3 escenarios posibles y ninguna salida. Está muy bueno. ¿Ya? Está tan desesperada que calificó que si no la apoyan en la Cámara de los Comunes en la votación que es mañana, que es obligatoria para ratificar o no el acuerdo que a trancas y barrancas ha logrado con Bruselas, con la Unión Europea, con la Comisión Europea.
Entonces, dice que eso, si no lo apoyan, es un atentado a la democracia. Sí. Entonces, ¿qué quedaría? O la oposición encabezada por Jeremy Corbyn, entiéndase los laboristas, pide elecciones anticipadas, escenario A o 1, si queremos, o se convoca de nuevo a un segundo referéndum para apelar a los mecanismos democráticamente establecidos y desfacer el entuerto, ¿no? O hay Brexit sin acuerdo alguno, lo cual automáticamente, en palabras de la misma Theresa May, es el caos. Entonces, por eso es que digo, 3 posibles escenarios y ninguna salida. Y apuntando a la segunda. Sí. Y cada vez son mayores las voces conservadoras dentro del propio partido Tory conservador de Theresa May, que no están de acuerdo con lo que ha logrado avanzar, insisto una vez más, con tremendas dificultades, la todavía primer ministro británico. Pero sea cual sea, es decir, tomar uno de estos caminos es, como se dice popularmente, para ayer, porque el reloj está corriendo indetenible y marzo está a la vuelta de la esquina, ya prácticamente llegamos a la mitad de enero. Sí, así es para ayer, y hace 72 horas le dieron un plazo para preparar un plan B y todavía no se conoce ningún plan B. Ante estas circunstancias que hemos comentado brevemente ahora mismo. Lo que sí se dice, y cada vez con mayor insistencia, es que la burocracia de la Unión Europea, sobre todo en Bruselas, ya están trabajando en la alternativa de retrasar la salida prevista para el 29 de marzo próximo, por lo menos a julio. ¿Ya? Se dice. Para darle un espacio. Como está el asunto, a la prisa le está sustituyendo la inmediatez. Sí. Eso no marcha. Porque, claro, lo que más necesita la May hoy por hoy es lograr convencer al equipo de trabajo de la Unión Europea, presidido por Juncker, por el presidente de la Comisión Europea, de la Comisión Ejecutiva, de que se vuelvan a sentar a negociar para retocar el acuerdo alcanzado. Una negociación que se llevó casi 2 años. Sí. Para resolver qué. Porque es decir, la Unión Europea lo que dice es, mientras no se cumple el periodo de los 2 años, es decir, el 29 de marzo, todo se puede deshacer. Es decir, esperamos que Inglaterra diga, no nos vamos a salir. Sí, el artículo 50 famoso que se invoca para... Que además fue interpretado, no es que lo diga de esa manera. Y eso es dicho por el mismo Lord británico que redactó el espíritu y la letra del artículo 50. Pero eso está por un lado, pero por el otro lado están los pegones. ¿Cuáles son los pegones? Uno de los principales pegones es la famosa frontera irlandesa. Sí, el famoso backstop que le llaman. Sí. Que hay quienes dicen que no están de acuerdo con esa frontera, hay quienes quieren que la frontera sea temporal, mientras se busca un arreglo, y hay quienes temen que eso de la frontera quede de forma permanente, lo que sería un caos para la Irlanda. Sí, porque eso significaría echar por tierra los famosos, tristemente famosos acuerdos del Viernes Santo, ¿ya? Que evitó mayor derramamiento de sangre en ambos lados de las 2 Irlandas, ¿no? Había cuenta de que las 2 Irlandas fue una solución emergente. Jerry Powell, en ese Michael Collins y compañía. Sí. Ya. Pero bueno, no la tiene una vez más todas consigo. No sé qué pueda pasar de aquí allá menos de 24 horas, ¿no? Sí, y ahora el otro gran pegón es la cantidad de plata que hay que pagar. Creo que era 1,000 y pico de euros per cápita. No, se hablaba conservadoramente de 60.000 millones de euros. Por eso te digo, de que correspondían más o menos a 1,000 y pico de euros per cápita diarios por 24 años. ¿no? En el imaginario colectivo hay otro problema interesante que tiene que ver con el sistema de las elecciones mismas. Ya dentro del imaginario no necesariamente estás muy de acuerdo. Hasta se están planteando
¿Me equivoqué al votar por el Brexit o no? ¿Ah? Hay dudas que de alguna manera pero eso, surgen, Cairo, ¿no? eso fue casi inmediatamente después de conocerse Bueno, los pero resultados. ahorita Sí. con mucho más vigor. A mí me ¿verdad? parece Con que la mucho gente no más estaba muy presencia. clara de lo que significaba el Brexit. Es decir, creyeron que solamente era irse y ya está, pom pom, se acabó el asunto, pues. Lo cual es un error un error político por no haber definido y analizado bien el tema. Ahora viene otro referéndum, pero además montate en ese otro referéndum y montémonos en otro tema, porque ahora los referéndums y las elecciones próximas están diseñadas y están promovidas, están sustentadas ya no por las manifestaciones de plaza, sino por el bendito internet, las redes sociales, los mensajes, etcétera, ¿verdad? Que está demostrando, entre otras cosas, ser un ancla al mismo sistema democrático. No es que lo desarrolla, es que lo detiene. Bueno, así que es significativo. A mí me llamaba mucho la atención esta mañana el editorial del País, que suele llevar algunas tonalidades predominantes en el canto europeo de habla hispana, ¿no? Y se llama Problema Europeo y apunta a 4 o 5 causas de lo que está ocurriendo en Europa. Hay una profunda desconfianza de las grandes mayorías en las élites, hay una erosión del sistema democrático, particularmente porque ya no se cree en la democracia representativa. Así es. Y eso tiene que ver con cuestionarse lo que comentaba Cairo ahora últimamente, con cuestionarse cuál es el sentido de la decisión electoral que yo, ciudadano o ciudadana europea, tomé en un determinado momento, que tendría que ver, por ejemplo, si se convocase en uno de esos escenarios posibles en Gran Bretaña que mencionábamos antes, a un segundo referéndum para el tema puntual del Brexit. Pero nunca mejor están funcionando la comunicabilidad de los vasos, precisamente a cuenta de las redes sociales, del internet, de esta política mediática, que a estas alturas ningún territorio del mundo en el que vivimos se salva, ¿no? Y miremos en Francia. ¿Qué explica el fenómeno de los chalecos amarillos? Espérame, no quiero meterme todavía en los chalecos Ya amarillos. nos espérate. metemos un rato, No, pero sí. dos cosas a propósito de lo que estaba diciendo Humberto. Uno, ese fenómeno que definió Humberto al principio es lo que ahora se llama el iliberalismo democrático. Así es. ¿Ah? Sí. Lo segundo es que en medio de ese nuevo diseño del sistema democrático que es totalmente diferente y atentatorio incluso a la democracia representativa en términos de voluntad popular, tenés otro que es la sociología económica, que fundamentalmente, para hacértelo corto, su definición más simple es que los trabajos en general ya no dependen de la voluntad política ni del trabajo social que se haga, sino de las condiciones financieras económicas del país y del continente. De manera que estás cada vez con menos opciones propias. Sí. Ahora, esto que está ocurriendo en Gran Bretaña, de una u otra forma, está haciendo ruido en el resto de Europa, y me parece, creería yo, que de alguna manera el tema del exit en otros lugares no ha cuajado tanto como muchos de sus impulsores quisieran por todo lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. Es decir, de una u otra forma, el miedo a que ocurra algo como lo de Gran Bretaña es lo que ha corrido principalmente en Europa. Bueno, pero yo... Es decir, sí la están Yo empujando, te sí lo diría están diciendo. No es que, sí, estoy de acuerdo en que no ha cuajado, pero por ejemplo ya dirigente connotado de Alternativa por Alemania acaba de tocar el tema públicamente de la salida de Alemania de la Unión Europea por primera vez. Y lo que han venido haciendo el grupo de Visegrado, nucleado en torno a Orbán y compañía, Por ahí va. con Austria sumada, y el actual gobierno italiano,
va por ese camino. Y si a eso le añadimos el éxito electoral en Andalucía, fíjense bien lo que estoy diciendo, de la alianza de Vox con Ciudadanos, que lo andan aplaudiendo. Después de un arreglito que hubo, ¿verdad? Sí. Pero que no es ajeno a los periplos de Steve Bannon por Europa. ¿Ya? La andan aplaudiendo Marine Le Pen, sin ir más lejos, ¿no? Y es lo que determina que el nuevo gobierno andaluz esté encabezado por el Partido Popular. Sí. En alianza con Vox y Ciudadanos. Dicho de paso, el movimiento de Steve Bannon en Europa se llama The Movement, el movimiento. Pero justamente, a ver, todo esto, más que empujar hacia el éxito, está empujando hacia el replanteamiento europeo, más que hacia la salida. Hay diferentes formas de pichar ese juego. Por ejemplo, en estos momentos Italia, de alguna manera lo mencionó Humberto, no está en una posición de ir al éxito, pero metió su presupuesto que está quebrando el esquema de la Unión Europea. Ahí estuvo manteniendo el pulso hasta última hora. Y además proclamando de que si eso es lo que va a quebrar la participación de Italia, bienvenida sea. O sea, hay planteados toda una serie de potenciales riesgos. Sí, hay rebeldía, hay rebeldías. Pero vos diste con el elemento clave a mi manera de ver las cosas en la perspectiva europea de mediano plazo, al menos. La reforma de la Unión Europea. Quienes llevaban la voz cantante, y yo creo que les están robando el mandado, Angela Merkel ya no se presenta a ninguna reelección, ya tiene sucesora, la AKK, Kramp-Karrenbauer, en la CDU, y Emmanuel Macron, que se autoerigió en adalid del multiliberalismo y de una migración de nuevo tipo, por así decirlo, pero es al que le echan, sin ir más lejos, en su propio terreno, en Francia. Le Pen dice que el culpable de la tragedia de la migración, sobre todo del norte de África y del Medio Oriente hacia Europa, es Emmanuel Macron, que se puso de acuerdo con la Merkel para llevar el tándem Berlín-París para los efectos de reformar la Unión Europea. Entonces, ¿qué reforma de la Unión Europea nos van a plantear el grupo de Visegrado y las extremas derechas europeas? Sí, sí. Eso lo vamos a ver, en las próximas elecciones europeas Que están de mayo. Sí, están para este Pero año, además, no solamente son, como si vos, hay algunas rebeldías, pero hay posiciones que están dentro de la Unión Europea disolviendo la Unión Europea. Todo este movimiento de Bannon, el movement que mencioné, con el AfD, con Orbe, dicho sea de paso, Bannon no se lleva bien con Le Pen, ¿no? Con los únicos que no se lleva bien. Él es norteamericano, nosotros somos europeos, le dijo la Le Pen la vez pasada. Pero todo eso está encaminado a tener una mayor y decisiva participación en las próximas elecciones de mayo del Parlamento Europeo. O sea, y están apostando, fíjate qué interesante, están apostando a ganar para destruir. Sí. Que me parece que es un juego que se está repitiendo en varias dimensiones, en varios lados. Y esa es la esencia de la alianza más fortalecida en Italia, Francia y España, vía Bannon, entre Vox, Ciudadanos y el PP y buenas partes de la derecha de toda la vida, la derechona que suele decir en España, y los extremos de la derecha, la ultraderecha. Ya sea Alternativa por Alemania o Reagrupamiento Nacional, eufemísticamente el nuevo nombre del Frente Nacional Francés. ¿Reunificación nacional? Reagrupación. Reagrupación nacional. Sí. Bueno. Y no dejes de lado a Wilder de Holanda, ni a la gente de Bélgica, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta conversación
Siendo, a ver, uno de los principales problemas que tiene Europa, y me parece que es lo que más ha golpeado, además del tema presupuestario, que me parece que más bien el tema presupuestario fue el impulsor para mantener una igualdad relativa entre los países europeos, porque yo me acuerdo que España era de los países que estaba, en términos económicos, más mal con respecto al resto de Europa, pues. Solo Portugal es desacelerado. Sí. Sin embargo, bueno, ahora ya están más o menos estabilizados y demás, pero excepto ese problema, el problema que planteó ahora Italia recién, el problema migratorio es lo que ha hecho que Europa brinque, al grado que ¿cuántas semanas pasó una embarcación con 49 días? 49 días, es decir, estás hablando de 7 semanas a la deriva, buscando un puerto en donde anclar, después de haber salvado o rescatado a varios migrantes en el Mediterráneo. Entonces, eso es lo que se está comiendo a Europa en este momento, me parece a mí, pues que es lo que más suena, lo que más, o el pretexto más utilizado. Bueno, yo creo que hay varias cosas. En Francia, por ejemplo, hay situaciones más coyunturales y propias que están ahorita los chalecos amarillos, por ejemplo, ¿no? Representan sí alguna cuestión, un problema de la migración, pero fundamentalmente lo que te expresan es una clase media empobrecida y sus demandas políticas, ¿ah? Y una clase media estancada en sus ingresos por 8 años consecutivos, y te pone como causante de todo esto a la globalización y a la internacionalización de los mercados, que es lo mismo, ¿verdad? De manera que el pleito de los Gillette Jones, de los chalecos amarillos, se refuerza ante una clase media urbana y rural que está en estos momentos decepcionada políticamente del liderazgo que tiene. Tan es así que en medio de todo esto, porque acordate que los chalecos no tienen liderazgo conocido, no tienen ideología que los unifique, no tienen, etcétera, ¿no? Pero te lo pongo en palabras de Le Pen, dice: respetamos que no tengan su liderazgo, respetamos que no tengan una ideología determinada, pero sus postulados básicamente son los míos. ¿Ah? Y coinciden con los de la extrema izquierda. Y coinciden con los de Mélenchon. Entonces te encontrás una contradicción ahorita, que entre la extrema izquierda y la extrema derecha, o de izquierda, se están uniendo dos cosas, dos lemas, por ejemplo: que Macron dimisiones, lo pide Le Pen y lo pide Mélenchon, ¿ah? Que en Francia, básicamente, que Francia, el gobierno francés trabaje para los obreros y no para las transnacionales. Te lo piden los dos también, ¿ah? De manera que a todo esto, a quien creo que está favoreciendo más es a Le Pen. Tan es así que Le Pen, que estaba agazapada luego del debate presidencial con Macron, etcétera, etcétera, tres cosas la han venido a salvar. Primero, Italia, el apoyo de Salvini, que quien, dicho sea de paso, se reunió la semana pasada en Roma para desplegar una campaña disque electoral de cara a mayo en la Unión Europea. Y segundo, los chalecos amarillos. Mira, hicieron una encuesta que Le Pen, con su reagrupación nacional, tiene ya un 25% y en marcha de Macron apenas llega al 19%. Y Macron tiene un 19%. O sea, en otras palabras, si ponen unas elecciones hoy entre Macron y Le Pen, se la gana Le Pen. El problema con Le Pen es la segunda ronda. Que en la segunda ronda se unen todos contra ella. Sí. Pero hoy por hoy, ¿verdad? En términos de intención de votos, tiene más Le Pen que Macron. ¿Y eso qué te dice? Pero bueno, a propósito de la derechización. Es que de cara a las elecciones para la Unión Europea, estás hablando de que Le Pen obtendría
una muy buena representación. Y Salvini también. ¿Por qué creen que se están uniendo? Y los de Alemania también. Y los de Finlandia y Suecia también. Y los de Holanda también. O sea, y los polacos y los húngaros y los austríacos. El grupo de Visegrado que decíamos antes, van para allá. ¿Con qué? Mira con lo que quieren, lo que piensan alrededor de la Unión Europea. Los enemigos de Europa están en el búnker de Bruselas. En mayo quitaremos a los socialistas del poder. El enemigo es la globalización. Y en la sede de los partidos socialdemócratas y de los partidos socialistas entran más banqueros que obreros. ¿No? Ya tenés 4 líneas ahí que te dan la idea de cuál es la intencionalidad de su accionar político dentro de la Unión Europea. Y si a estas alturas de mayo lo agregás con un problema fundamental en el Brexit, ahí vas a ver cómo se unen las distintas intenciones. Claro. Y aquí estás hablando, a ver, en el tema de los chalecos amarillos no solamente se circunscriben a Francia ya. Es decir, ya tienen varias semanas de estar metidos también en Bruselas. Ya divisionó el primer ministro. Es decir, estás hablando de un movimiento que tiende a internacionalizarse. Pero es que además en Bruselas, solo por recordar, Bruselas es un país chiquitito, pero era el país colonial más grande en África. Bélgica. Bélgica. El Congo belga. Leopoldsville se llamaba la capital, la villa de Leopoldo. Sí. También tiene sus problemitas entre los flamencos y los de ascendencia francesa, los walones y los charleroi, que están ya alrededor de este nacionalismo fuertemente enfrentados. En otras palabras, de nuevo, tenés una Unión Europea que está internamente en un reposicionamiento político que todavía no ha alcanzado. Y con un alto peligro de desintegración, al menos parcial. No, pero uno de los síntomas más críticos es esa desconfianza de la clase media europea. En los partidos políticos en general. ¿No? Y en sí mismo. ¿Sí? Ya. Cuando se piensa como clase, está muy decepcionada de lo que ha logrado. Y eso explica, entre otras cosas, el fracaso de la socialdemocracia. Y por supuesto, no perdamos de vista el impacto que está teniendo en el panorama sociopolítico y lógicamente económico europeo, los efectos de la desindustrialización y la amenaza que significa la robotización. Ese es un caldo de la fuente del desempleo. Claro, ¿no? ese es un caldo de cultivo excelente para que las clases que no han accedido formalmente, por así decirlo, al nivel medio, a la burguesía, sean los grandes impulsores de movimientos extremistas como la Reagrupación Nacional en Francia, la Alternativa por Alemania, la Liga en Italia, ¿ya? O las expresiones de Vox en el caso particular de Andalucía, pero que se va a permear a toda España, lógicamente, ¿verdad? A estas alturas. Y por si fuera poco, fíjense bien, no perdamos de vista, es bueno que lo mencionemos y lo comentemos aquí, por si fuera poco en este panorama europeo, resulta que la coalición de gobierno griega se acabó. Y lo que no logró en la troika comunitaria, las medidas de ajuste para rescatar 3 veces la impagable deuda griega, el tema del nombre de Macedonia, da al traste con la coalición de gobierno. Ya el partido ultranacionalista, ANEL, que su líder era el ministro de Defensa, ya dimitió diciendo que no puede seguir colaborando con un gobierno como ese. Bueno, sí, que si Syriza y Tsipras en particular, en tanto que jefe de gobierno y líder de Syriza, estaba apropiado y lo que va a hacer es someterse a una moción de confianza. Si no la gana, convoca que no la tiene toda con Álvaro. No, pero puede ser que todavía puede. Porque, ¿qué le facilitaba la coalición con ANEL? Los votos, o sea, Syriza tiene 137 escaños,
los votos que le faltaban, hasta los 150 necesarios para lograr la estabilidad, se los daba a él. Entonces, si no los consigue, para superar la moción de confianza, sí se vería obligado a convocar elecciones anticipadamente. Sí. Entonces, así andamos. ¿Ya? Esa es la última grieta en la estabilidad, en la disque estabilidad política de la vieja Europa. Y si te vas un poquito por allá, está Turquía. Y Turquía en estos momentos está culpando a Estados Unidos por la falta de ser un aliado durable, dependiente, que vos podás depender de él. Pero sí que con aliados como ese, ¿para qué quiere enemigos? Trump no le acaba de decir que va a arrasar la economía turca si Erdogan ataca a los kurdos en Siria después que se retiren los norteamericanos. Sí. Y precisamente por eso le dice de que con amenazas Ankara no vamos a ningún lado. ¿Verdad? Y lo que vos hiciste en Siria, primero dijiste que te ibas a ir, nada, hablaste de los kurdos. Después, cuando Mattis renunció, dijiste, me voy a ir hasta que de alguna manera los kurdos estén protegidos. Pero eso me estás afectando lo que yo iba a hacer en Siria, me estás impidiendo el llegar a las ciudades del norte que están controladas por los kurdos que además ayudan a los kurdos turcos, sí, etcétera, ¿verdad? Y me estás promoviendo, por tanto, una desestabilización interna en Turquía. Y vos decís que sos mi aliado, ¿verdad? Y en realidad lo son, estratégicamente. Pues sí, pero sí, pues claro, pero bueno, pues pero entonces Erdogan, desde hace rato, está despegándose de los gringos, y a pesar de que mataron al embajador ruso en Estambul y del avión que lo derribaron, está acercándose a los rusos. Y tiene sistemas de misiles rusos. Sí, el SS-40 y todo eso, ¿verdad? ¿Está trabajando Trump con los rusos entonces? Y mientras tanto, Mike Pompeo anda de careador dando conferencias de prensa con lo del Cantinflesca con la Cachoy en el Medio Oriente. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta conversación con Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. No sé si les parece que cerremos estos últimos minutos que nos quedan aquí con el continente americano. Y lo que ocurrió en Venezuela, la toma de posesión del presidente Maduro, la declaración de Guaidó y lo que le ocurrió durante el fin de semana a Guaidó y la reacción del gobierno venezolano a los servicios de inteligencia. Sí, yo creo que sí. Y la reacción del Almagro. Sí, no, bueno, pero yo creo que es importante, si me permiten, tomar la delantera a propósito de lo que ocurrió en Venezuela el jueves pasado, la toma de posesión del primer mandato realmente de Nicolás Maduro, porque no perdamos de vista que lo que hizo fue completar el periodo que le correspondía al comandante Chávez, ¿verdad? Entonces, es importante no perder de vista que a pesar de que la OEA ese mismo día, mientras Maduro tomaba posesión ante el Tribunal Supremo venezolano, lo declaraba con esa mayoría sospechosa de 19 países cooptados, en mi opinión, de alguna forma, por la voluntad imperial del Departamento de Estado y los oficios de acólito del señor Almagro, ¿no? La almagrotesquería, que eso es lo que llaman, ¿no? 94 estados tenían representación oficial en esa ceremonia. Es algo más que significativo. Mientras que, sin ir más lejos, 9 días antes, Bolsonaro, la antítesis de Nicolás Maduro en el subcontinente de América del Sur, apenas 45 representaciones de estados oficiales asistieron a su toma de posesión. No solamente una cuestión cuantitativa,
quiero decir, la legitimidad del orden internacional, del derecho internacional público, puesto en veremos, por decirlo matizadamente a estas alturas, en los organismos multilaterales, particularmente en este caso, en la Organización de Estados Americanos, la regional, la que nos toca más de cerca, después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que a estas alturas resulta sobrancero, lo comentábamos en el programa anterior, lo que ha avanzado o logrado en sus primeros 38, 40 días, si se quiere, está por de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que Maduro haya logrado tomar posesión con esa presencia oficial a nivel internacional ya es un triunfo per se, ¿no? Independientemente de lo que pueda proseguir. Otra cosa es lo que haya ocurrido con el autoproclamado presidente constitucional, a su vez, simultáneamente presidente de la Asamblea Constituyente de la oposición, ¿verdad? Entonces, no sé, yo quería hacer ese prolegómeno o introducción. No, y además está claro de que aquí de alguna manera todo está tan concatenado que Almagro comienza a hablar de un disque secuestro casi minutos antes de que se efectuó, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta al final de que efectivamente hubo una detención ilegal de Guaidó, uh-huh, pero fue una iniciativa no oficial. De hecho, los 4 oficiales involucrados están siendo dados de baja, pero eso no quita para que la imagen quede grabada como que fue un acto intimidatorio por parte del gobierno Maduro. Y lo digo porque a propósito de eso y de esa dicotomía que se está dando en Venezuela, lo primero que está haciendo Maduro ahorita y que lo ha hecho ya en otras ocasiones y creo que esta vez debería ser tomado mucho más en serio por todas las partes políticas del país, es la apertura de un gran diálogo. Es que yo preguntaba, porque es que a mí me llamó mucha atención el tuit de Almagro, que se produjo, si no me equivoco, el viernes, ¿verdad? Donde decía, la OEA reconoce a Guaidó como presidente constitucional de Venezuela. ¿Ah? A posteriori de haber declarado. Sí, no, es que porque es que el jueves fue la sesión, ¿no? Sobre la situación de Venezuela. Pero el viernes Almagro dice que él a nombre de la OEA reconoce como presidente constitucional a Guaidó. Es decir, eso me llama a mí la atención porque no sé, pues, es decir, yo entendería que la OEA tiene que reconocerlo tras así como tomó una decisión el jueves, debía de tomar una decisión tras una sesión al respecto, pues. Eso es lo que hubiera entendido. De hecho, es que le hubiera dado más legitimidad en todo caso. Sí. Bueno, pero además es un caso, mira, quien tuvo un tono un tanto acertado y bastante equilibrado fue Carlos Manuel Andrés, ¿no? En términos de que dice, cuando le pidieron su voto para Venezuela, etcétera, hombre, me abstengo. No, es que él explicó, acordémonos además, que una de las características de AMLO, de Andrés Manuel, es que todos los días está en una conferencia de prensa y explica qué es lo que va a hacer. En una de esas le preguntaron precisamente sobre la posición mexicana en la OEA con respecto a Venezuela, y él citó, literalmente, le digo al periodista, tiene una constitución ahí, el artículo 89, fracción décima, y le citó la no intervención en los asuntos de los estados, se ratificó la doctrina Estrada, sin ir más lejos. Pero en el caso particular de Venezuela y esos contrasentidos de Almagro en particular, con el caso, o sea, la OEA, mientras Maduro tomaba posesión, lo declara ilegítimo. Y al renglón seguido o al día siguiente resuelven reconocer a Guaidó. No, pero es que no lo resolvieron. Lo resolvió Almagro. Por eso. Sí. Pero si es que Almagro viene actuando por sus pistolas, por decirlo de una manera rápida y sucia,
¿Qué hizo convocando al Consejo Permanente de la OEA para el 11 y abordar el tema de Nicaragua? Violar la legalidad vigente de la propia OEA. En ninguna parte, y empezando por el artículo primero de la Carta, de la famosa Carta Democrática, o la Carta más que la Carta Democrática, de la Carta Constitutiva de la OEA, dice que la OEA nace para resolver los problemas regionales, pero con el consentimiento de los Estados miembros, cosa que en el caso particular de Nicaragua y en el de Venezuela ya no se diga, para nada ha sido tomado en cuenta. Sí. Entonces él no consultó y se le viene diciendo, lo volvió a decir el canciller con cada colindre muy claramente, ya aprovechando los minutos que había ahorrado, ¿verdad?, en los años anteriores. Pero bueno, ya. Sí, pero bueno, lo que pasó este fin de semana con Guaidó, al final de cuentas, me parece a mí que el gobierno venezolano lo que hizo fue decir, miren, esto nada, nosotros tenemos que ver, aquí están, estos van a recibir lo que la ley establece que deben de recibir por haber actuado por su cuenta. Porque nada tenemos nosotros que ver, estos han actuado por su cuenta. Eso. Sí. Que eso se aprovecha para asuntos políticos, bueno, eso ya es otra cosa. Podría ser, ¿quién nos dice que no es un montaje? Pues, exactamente, como se comentaba antes. Sí. Porque de esto lo que ha dicho la oposición venezolana es que entonces demuestra que Maduro no las tiene todas consigo. Porque ese fue el discurso de Guaidó. Y creo que Ledesma de Madrid dijo que esto significa que entonces el presidente Maduro no las tiene todas consigo. No, pero no las tenga todas consigo. Eso fue un acto que no fue un acto oficial del gobierno Maduro. Eso por supuesto. Sí. Bueno, en fin, se nos quedó en el tintero México. Entre otros. Pero bueno, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos va a dar tiempo para poder conversar el próximo lunes sobre lo que está ocurriendo en México. Sobre todo que él va avanzadito y va cantando la próxima jugada. Gracias, Cairo, Humberto, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.